Hola, ¿qué tal? Comenzamos la semana y estábamos muy pendientes de una baja de origen subtropical que prometía dejarnos lluvias intensas en el archipiélago, pero no fue así, tan solo tuvimos algunas lluvias, aunque es verdad que la semana nos deja otros titulares importantes. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el techo de gasto para el próximo año, lo que representa la base de los próximos presupuestos generales del Estado. Se garantizan así los fondos para Canarias. Dar el visto bueno para la aprobación del techo de gasto y, por tanto, el inicio de la elaboración presupuestaria para el año 2021. Una necesidad ineludible que tiene nuestro país para contar con unas nuevas cuentas públicas que permitan impulsar el crecimiento económico, combatir la desigualdad y hacer realidad el lema que venimos repitiendo a lo largo de todo este periodo: que nadie se quede atrás. Los presupuestos canarios de 2021 no van a resentirse demasiado respecto a los de este año y no se prevén recortes. Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, esta semana tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las islas podrán endeudarse, aunque no en exceso. No habrá recortes en los servicios básicos. Y no solo eso, sino que cabe, utilizando el endeudamiento de forma responsable, acometer incluso gasto adicional. Ya esta es la previsión que hace el Gobierno de Canarias para el próximo año 2021. Los presupuestos serán superiores a los de este. Se permitirá una tasa de déficit público del 2,2% del Producto Interior Bruto y se cuenta ya con un anticipo de 600 millones de euros procedentes del sistema de financiación autonómica. Se amplía ese balón de oxígeno al que han estado sujetos más de 200.000 canarios. Los ERTEs tendrán vida más allá del 31 de enero. Lo confirmaba esta semana el ministro José Luis Escrivá a sindicatos y empresarios en una reunión con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la que también ha hablado del ingreso mínimo vital y otras ayudas. Exponer cómo se han desarrollado las negociaciones y el acuerdo final con los expedientes reguladores temporales de empleo. Es muy importante, y lo es, la posible prórroga después del 31 de enero para Canarias por la afección que tiene el sector de la hostelería, el sector del turismo. Con niveles de actividad muy inferiores y eso requiere una acción pública muy determinada, un diseño de las medidas de protección del tejido productivo y de los trabajadores muy focalizada en territorios como el canario. La visita de José Luis Escrivá a Canarias ha coincidido con un pico en la llegada de migrantes por mar a las islas. El ministro pudo comprobar in situ cómo llegaban parte de las personas rescatadas al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Desde la medianoche del jueves, más de 500 personas han llegado por mar al archipiélago. Además de Gran Canaria, los cayucos eran localizados también frente a las costas de Tenerife o Lanzarote. Estamos en un fin de semana de puente con una ocupación turística bajo mínimos y las autoridades recordando no bajar la guardia para evitar nuevos contagios. Además, nos han recordado que la campaña de la vacuna de la gripe es más importante que nunca. Canarias cerró la semana con una cifra de contagios en torno e incluso en algunas jornadas por debajo del centenar de nuevas infecciones en 24 horas. Según los últimos datos que se hicieron públicos, casi 300 personas están hospitalizadas por coronavirus, más de 60 en la UCI. Y el Gobierno central ha declarado el estado de alarma en Madrid después de un Consejo de Ministros extraordinario. Se publicaba directamente en el BOE, una medida excepcional que tenía mucho que ver con el Puente del Pilar y los desplazamientos fuera de esta comunidad, una de las más afectadas por la expansión de la pandemia. El presidente de los Estados Unidos se recupera del COVID-19 en la Casa Blanca después de pedir el alta de forma voluntaria en el hospital sin haber superado el virus. Este que ven era el momento en el que llegaba en helicóptero al domicilio, desde donde ya está trabajando. Nada más bajar, se quitó la mascarilla y pidió a los presentes que no le tengan miedo al virus, un comportamiento que ha estado rodeado de polémica. Y el jurado popular considera culpable al único acusado de la muerte de Marisol, la mujer quemada viva en un coche en La Laguna en 2019. Juan Carlos Afonso deberá ahora esperar por la sentencia que dicte el juez. El jurado, de forma unánime, ha considerado probado que roció con gasolina a la mujer de 47 años que murió entre grandes dolores, según los forenses que declararon en el juicio. El fiscal pide una condena de 28 años de prisión. Y enorme destrozo arqueológico el que se ha producido en la isla de La Palma. Utilizaron antiguos petroglifos como material para adoquinar en una obra. La Guardia Civil investiga el error o negligencia que ha provocado este hecho. Las piedras talladas, que podrían tener más de 1000 años, estaban amontonadas en un sendero de Tijarafe. El Cabildo dice que el daño es subsanable.
Y Santa Cruz de Tenerife no celebrará el carnaval en 2021. La actual situación sanitaria de la pandemia imposibilita la celebración de la fiesta en la calle, tal y como la conocemos. Algo que no sucedía desde 1961. Lo que sí confirma el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, es que se trabaja en buscar una solución y una celebración alternativa a través de medios audiovisuales, donde se mantienen también las partidas presupuestarias de los grupos del carnaval, pero de momento 2021 no va a tener una reina. Las pérdidas económicas para la ciudad superarán los 30 millones de euros. Santa Cruz de Tenerife no celebrará la próxima edición del carnaval en el formato en el que hemos estado acostumbrados a celebrarlo durante 60 años. Vemos ahora ya estas y otras noticias que nos ha dejado la semana. El coronavirus nos deja esta semana noticias positivas y negativas en función del territorio del que hablemos. En Madrid, por ejemplo, vuelven a estar en estado de alarma, aunque eso sí, con las mismas medidas que se decretaron hace 7 días. En Canarias, por ejemplo, tenemos 2 titulares positivos de los últimos 7 días. Hemos bajado hasta los 38 casos por cada 100.000 habitantes o hemos llegado a tener en los últimos 7 días 75 nuevos contagios. Una cifra que puede parecer alta, pero es la más baja desde agosto. Y si atendemos a los contagios semanales, la gráfica es clara. Tras el pico producido en la primera quincena de septiembre, la cifra sigue bajando cada semana, como ha bajado también la incidencia acumulada, que el jueves, por ejemplo, era de 41 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de esa cifra, que asegura el levantamiento de las restricciones del gobierno alemán, hoteleros y Cabildo de Fuerteventura plantean realizar pruebas diagnósticas a la llegada y salida de los turistas. Hoteleros de comprometerse a hacer un test a la entrada de los turistas y un PCR a la salida a aquellos países que obliguen a hacer la cuarentena. ¿La cosa se ha ido modificando? Bueno, lo hicimos más o menos fácil. Los primeros... Venga, que si no tengo ni idea. Se almacena y luego en los pacientes que padecen la COVID-19, si son candidatos, se les puede transfundir ese plasma. Para participar en el ensayo es necesario haber superado la COVID-19, tener entre 18 y 65 años y buena salud. Quedan excluidas mujeres con embarazos previos o abortos o personas con antecedentes de transfusión de sangre. Y la ciencia también nos deja esta semana una incógnita que la OMS ni el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias de España terminan de reconocer: la propagación aérea del coronavirus. Este es un virus que se transmite en interiores, incluso con mascarilla. El aforo tiene que ser mínimo, la separación máxima, la higiene máxima. Los espacios tienen que estar altamente ventilados. Aire acondicionado es un alto transmisor. Y para evitar que el virus se propague por el agua, Lanzarote se convertirá a partir de la próxima semana en la primera isla del archipiélago que comience a analizar sus aguas residuales para detectar futuros focos de contagio. Una isla que esta semana además reabría instalaciones deportivas, parques infantiles, mercadillos agrícolas y en la que volvían a celebrarse actividades culturales. En Madrid, sin embargo, vivían una semana convulsa. Si hace 7 días comenzaban las restricciones impuestas por el Ministerio, el jueves era el Tribunal Superior de Justicia de la región quien tumbaba la orden al considerar que afecta a los derechos y libertades fundamentales. Pero con un aumento de contagios sin control... Serán las mismas medidas. Todo sigue igual, simplemente con otra cobertura jurídica. El Consejo de Ministros decretaba el estado de alarma en la ciudad. No es la única capital con restricciones. París, con centenares de focos activos, decretaba el cierre de bares, gimnasios, comercios y restaurantes. El director de los hospitales de la región lanzaba un llamamiento a la población para ser responsable y respetar las normas porque no quieren encontrarse en la misma situación que en marzo. Mientras Nueva York también decretaba el cierre de colegios, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, salía del hospital aún con coronavirus en activo y con ciertas dificultades respiratorias. La flexibilización de las reglas fiscales por parte del Estado proporciona un alivio al Gobierno de Canarias, que dispondrá de más recursos para elaborar sus cuentas. Unos presupuestos que, según ha dicho el consejero del área, Román Rodríguez, serán similares a los de este año y no recogerán recortes en los servicios públicos. En Madrid, el Gobierno central ha decretado el estado de alarma como instrumento para limitar la movilidad después de que la justicia anulara las medidas de restricción impuestas por el Ministerio de Sanidad. Y aquí en las islas
sido noticia la visita sorpresa del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, después de haber anulado una primera cita hace algunas semanas. Escrivá ha reconocido que Canarias tiene mayores dificultades económicas que otros territorios y además ha podido conocer sobre el terreno la realidad de las personas que llegan en cayucos y pateras y la manera en la que se les atiende y sobre todo las dificultades a las que se enfrentan las personas que forman parte del proceso. José Luis Escrivá viaja a Canarias en una visita de 3 días en la que ha coincidido con la llegada de varias embarcaciones. Ha dicho que confía en disponer de una red de acogida a la mayor brevedad. Estamos trabajando para conseguir reforzar la capacidad de acogida en la isla. Yo creo que tiene que ser una red lo suficientemente flexible. Esto no puede ser un problema que llegue a las zonas que son costas, que son fronteras y que tenga que resolverse en su territorio. Es un problema del territorio europeo y es un problema del territorio español en su conjunto. Compromiso del Estado también con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se trata de intentar que el gasto público contribuya a ese crecimiento económico. Se eleva el techo de gasto y se permite el endeudamiento hasta un 2,2%, lo que allana el terreno para elaborar los presupuestos de Canarias. Mejores noticias para poder programar las cuentas del año próximo no podíamos tener. No habrá recortes en los servicios básicos. Y no solo eso, sino que cabe, utilizando el endeudamiento de forma responsable, acometer incluso gasto adicional. El Ejecutivo hace un llamamiento a la unidad para sacar adelante unas cuentas que caminarán de la mano del Plan Reactiva, al que se busca que se sumen Ciudadanos y Partido Popular. Ejercicio de voluntarismo por parte del Gobierno de Canarias, pero que carece de compromiso político y de garantía financiera. Si bien hemos avanzado con el anuncio que ha hecho la ministra, todavía nos queda camino por recorrer. Hay que garantizar el REF. 800.000 empleos promete crear el Estado con su plan de recuperación presentado por Pedro Sánchez. Se trata de crecer de una nueva manera, sobre unos pilares mucho más robustos en un mundo que ha cambiado completamente. ¿Me permite su DNI si tiene algún justificante, por favor? En Madrid, el gobierno de Pedro Sánchez ha decretado el estado de alarma después de la anulación por parte de la justicia de las medidas inicialmente adoptadas. El Gobierno ha decidido declarar el estado de alarma para dar cobertura a las medidas aprobadas el día 30 de septiembre durante los próximos 15 días. Será el Gobierno de España el que tenga que justificar el porqué de esta medida, una medida que desde luego ningún madrileño va a entender. Y todo en una semana en la que Pablo Iglesias ha estado en el foco mediático. El juez encargado del caso Dina ha pedido al Supremo que investigue al vicepresidente, ya que considera que hay indicios de que utilizó información falsa para presentarse como víctima de las cloacas del Estado. La ruta migratoria atlántica no es nueva. La primera patera que llegó a Canarias lo hizo a Fuerteventura a bordo 2 personas saharauis y eso fue en 1994. Canarias ha vivido además la experiencia de la conocida como crisis de los cayucos cuando llegaron entre 30 y 40.000 personas entre los años 2006 y 2008. La ruta atlántica parecía que se había quedado un tanto adormecida durante unos años, aunque ya desde 2018 voces expertas alertaban de su reactivación. En 2020 se constata esa reactivación de la ruta canaria. Hace unos días el Ministerio del Interior actualizaba datos. A Canarias ha llegado en lo que llevamos de año más de 6.000 migrantes. La situación evidentemente ahora es bien distinta y eso es lo que hemos querido plasmar en el reportaje En la orilla de Europa que se ha emitido en esta casa esta semana en el programa Noche de Reporteros. 2020 es el año de la constatación de que la ruta migratoria atlántica se ha reactivado, dejando al descubierto la inexistencia en Canarias de una red de acogida humanitaria estable. Me da mucha rabia ver cómo en Canarias no ha habido la suficiente previsión frente a un fenómeno que sabíamos que podía ocurrir, que teníamos el elemento de la pandemia de la COVID-19 que ha alterado los flujos y que ha provocado el bloqueo de fronteras y de movimientos en otros rincones de África, y sin embargo no contamos con una red mínima estable de acogida a las personas que llegan. Migrantes con una historia vital que hay que conocer. Pero no puedo volver. Cuando yo volver, nosotros está la guerra. Para comprender por qué arriesgan sus vidas en una de las rutas más peligrosas de Europa. Se han recuperado unos 250 cadáveres
y han desaparecido unas 450 personas. El reportaje En la orilla de Europa, emitido en el programa de los servicios informativos Noche de Reporteros, ha querido mostrar el tránsito migratorio de esta ruta canaria, los motivos de su reactivación, la respuesta transitoria de las autoridades y la situación en la que quedan los migrantes en un momento tensionado por la COVID-19. Los estudiantes de Erasmus han bajado cerca de un 40% con respecto al pasado año. Muchos jóvenes canarios han decidido no estudiar fuera de España este año por la incertidumbre y otros no han sabido hasta el último momento si podían viajar. Y los canarios que han elegido universidad en otra comunidad española también se enfrentan a una nueva situación. Algunos centros, como la Universidad Complutense de Madrid, ofrecen este año la posibilidad de hacer el curso a distancia. La pandemia ha trastocado los planes de muchos estudiantes. Los canarios que estudian fuera de las islas hasta el último momento no sabían si podrían volar. Antes de venir aquí, como 2 semanas antes, no era posible entrar en el país ya que estaban cerradas las fronteras, pero finalmente hicieron una excepción por los alumnos de Erasmus. Teníamos que llegar con las medidas de Reino Unido, el papel que teníamos que rellenar del vuelo, los 14 días que íbamos a pasar de cuarentena, dónde los íbamos a pasar, dónde teníamos que estar. Yo desde que llegué a la residencia me instalé en mi cuarto. A pesar de todo, emprendieron el viaje. No sabía las medidas que Francia tomaría frente al coronavirus, pero me decidí a venir ya que es una experiencia única para todos los estudiantes y el coronavirus solo daría diferente y excepcional. Hay que seguir adelante. Y no me arrepiento de nada, la verdad. Estoy muy contenta aquí. Pero no todos los estudiantes han podido vivir esa experiencia. Los Erasmus han bajado casi un 40% con respecto al curso pasado. Nos mandaron un email diciendo que se cancelaba el Erasmus desde Sevilla, que es donde estoy estudiando yo, a Oporto. Y la verdad es que a mí me hacía muchísima ilusión. Incertidumbre también para quienes estudian en la península. En el caso de que una persona diera positiva en COVID y tuviera que estar en cuarentena, se iba a adaptar la situación a esa persona, pero después nos han dicho que no, que se iba a tratar el tema pues como si te pusieras enfermo en una fecha normal. No sabemos qué va a pasar el mes que viene, porque en cuanto cambien las circunstancias, cambiará también el método de dar las clases. Pero en principio lo previsto para este mes es un sistema semipresencial. La Universidad Complutense de Madrid ha dado la opción de estudiar a distancia. Espero que algún día pueda volver a Madrid y recuperar estos meses que ahora mismo voy a perder, pero creo que es la mejor opción volver a casa. Una pandemia que ha cambiado los planes de miles de universitarios. Este mes de octubre arrancaba con la celebración del Día Mundial del Paciente Ostomizado, jornada que trata de concienciar a la población de los obstáculos y las barreras a las que se enfrentan a diario estas personas por el simple hecho de haber sido sometidos a un procedimiento quirúrgico que deja importantes secuelas físicas y emocionales. Este procedimiento quirúrgico se denomina ostomía y todavía a día de hoy es tabú para muchos, no para nuestros siguientes protagonistas que con sus testimonios quieren dar visibilidad a una realidad que afecta en Canarias a más de 3.000 personas. La de Oliver es una historia de superación. Con 8 años le diagnosticaron la enfermedad de Crohn. Con 15 y tras una infancia llena de recaídas y hospitalizaciones, llegó la ostomía, una intervención quirúrgica que permite a su organismo expulsar de forma segura los residuos, aunque le ata de por vida a una bolsa adherida a su estómago. Yo, por ejemplo, me sentí los primeros años hasta complejado porque era algo raro. Yo, por ejemplo, me costaba ir a la playa, me ponía una camisa, pero la verdad que me dio calidad de vida. Yo estaba mucho mejor que los años anteriores. Sin embargo, no todos son luces. Al desconocimiento social se suma la falta de una red de baños públicos adaptados que permita a las personas ostomizadas llevar una vida normal. Desde casa hasta la universidad a veces tardo más de 1 hora y yo no controlo cuando lleno la bolsa. Entonces llega un momento que si me veo muy apurado tengo que bajarme paradas de guaguas antes para poder vaciar la bolsa en una gasolinera, un bar, lo que sea, y después ya pues retomar mi rumbo a la universidad. Nosotros hoy por hoy sí que estamos reivindicando unos derechos de tener unos baños dignos para ostomizados, sean los baños públicos, sea baños de discapacitados. Es adaptar un mueble que es con un sifón a media cintura, tiene la ducha para limpiarte, poner un poco de repisa para tus materiales, el espejo porque toda persona tiene complexión diferente, una barriga más ancha, más tal, y el espejo te permite ver ese estómago y poder cambiarte tranquilamente.
Es una reivindicación histórica de las asociaciones de pacientes ostomizados, como esta de la que Conchi es vicepresidenta. Instalaciones que aseguran no suponen una gran inversión y que ayudarían a visibilizar una realidad que afecta a miles de personas cada día. También es incómodo explicar a alguien, y más cuando eres joven, lo que padeces, lo que es la bolsa para ti, lo que si la gente ya empieza a saberlo, pues te vuelves un poco más normal. Hoy por hoy damos gracias, eso sí que es verdad, porque cada vez hay más gente que se expone, se visibiliza. Entonces dentro de ahí damos gracias porque eso ayuda a otra persona, porque sabiendo que hay otra persona, más no estoy solo. Y no son pocos, en Canarias más de 3.000 personas conviven a día de hoy con una ostomía. Les contamos ahora los sucesos más destacados de esta semana. Las carreteras han ocupado gran parte de las portadas con numerosos accidentes de diferentes características. También han habido varios rescates, pero afortunadamente no ha habido que lamentar ningún fallecido. Quien sí perdió la vida fue un hombre en su casa del polígono de San Cristóbal. Se acusa de cometer el crimen a su vecino. Es el suceso más trágico de esta semana. Un hombre fue detenido en Las Palmas de Gran Canaria como presunto autor de la muerte de su vecino. Ocurría en este bloque del polígono de San Cristóbal. El presunto agresor tocó en la puerta de su vecino y cuando este abrió le asestó múltiples puñaladas con un punzón. La autopsia realizada a la víctima de 70 años determinó que murió debido a las heridas provocadas. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión. Hace apenas una hora acaba de terminar esa declaración ante el juez en la que ha negado completamente su implicación en los hechos. También ha sido detenido este británico, es uno de los fugitivos más buscados de Reino Unido. Lo localizaron en la isla de Tenerife. Este hombre es buscado por unos hechos cometidos en el año 2019 en el cual supuestamente se produjo una pelea en un establecimiento de ocio. Ocurría en la TF1. El conductor de este camión sufrió un desvanecimiento ante la atenta mirada de otros conductores que alertaron de un vehículo que circulaba de manera temeraria. Afortunadamente no llegó a producirse ningún accidente. En este caso, sí, 3 personas que viajaban en un vehículo se precipitaron por un barranco de la carretera de Taodio, también en Tenerife. El conductor dio positivo en drogas y alcohol. La policía local de Santa Cruz de Tenerife está llevando a cabo una investigación para conocer los motivos por el que el vehículo se ha salido de la vía. El ocupante de este vehículo salió ileso tras volcar en la Gran Canaria 1. 3 heridos de diversa consideración dejó este otro vuelco ocurrido en la Fuerteventura 1. Uno de ellos tuvo que ser excarcelado. También tuvieron que ser rescatados los tripulantes de este velero que encallaba en la baja del Salao, en La Graciosa. Intentaban fondear en la playa de la Francesa porque no quedaba atraque disponible en el puerto de Caleta de Sebo. Y otro rescate, esta vez en tierra. Un menor caía en el barranco de Santos, en Santa Cruz de Tenerife. Por lo que fuera se resbaló y cayó unos 20 metros ladera abajo, quedándose a pocos metros de una caída libre de unos 15 metros. El chico estaba estable, consciente, pero tenía diversas contusiones. La Guardia Civil investiga en Fuerteventura al conductor de una guagua escolar por un presunto delito contra la seguridad vial. Al pedir la documentación al conductor se percataron de que carecía de carnet de conducir, ya que había perdido todos los puntos por infracciones anteriores, por lo que no solo no podía llevar este tipo de vehículos escolares, sino que tenía prohibido conducir. En el último mes, Guaguas Municipales contabiliza 7 incidentes, 13 en lo que va de año. Tirándole huevos, petardos, piedras. Los guagüeros anunciaban esta semana un preaviso de huelga. Hemos metido el preaviso de huelga porque para que se negocie con el comité de huelga medidas de seguridad y se busque una solución al tema. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comparte la
Les contamos ahora los sucesos más destacados de esta semana. Las carreteras han ocupado gran parte de las portadas con numerosos accidentes de diferentes características. También han habido varios rescates, pero afortunadamente no ha habido que lamentar ningún fallecido. Quien sí perdió la vida fue un hombre en su casa del polígono de San Cristóbal. Se acusa de cometer el crimen a su vecino. Es el suceso más trágico de esta semana. Un hombre fue detenido en Las Palmas de Gran Canaria como presunto autor de la muerte de su vecino. Ocurría en este bloque del polígono de San Cristóbal. El presunto agresor tocó en la puerta de su vecino y cuando este abrió le asestó múltiples puñaladas con un punzón. La autopsia realizada a la víctima de 70 años determinó que murió debido a las heridas provocadas. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión. Hace apenas una hora acaba de terminar esa declaración ante el juez en la que ha negado completamente su implicación en los hechos. También ha sido detenido este británico, es uno de los fugitivos más buscados de Reino Unido. Lo localizaron en la isla de Tenerife. Este hombre es buscado por unos hechos cometidos en el año 2019 en el cual supuestamente se produjo una pelea en un establecimiento de ocio. Ocurría en la TF1. El conductor de este camión sufrió un desvanecimiento ante la atenta mirada de otros conductores que alertaron de un vehículo que circulaba de manera temeraria. Afortunadamente no llegó a producirse ningún accidente. En este caso, sí, 3 personas que viajaban en un vehículo se precipitaron por un barranco de la carretera de Taodio, también en Tenerife. El conductor dio positivo en drogas y alcohol. La policía local de Santa Cruz de Tenerife está llevando a cabo una investigación para conocer los motivos por el que el vehículo se ha salido de la vía. El ocupante de este vehículo salió ileso tras volcar en la Gran Canaria 1. 3 heridos de diversa consideración dejó este otro vuelco ocurrido en la Fuerteventura 1. Uno de ellos tuvo que ser excarcelado. También tuvieron que ser rescatados los tripulantes de este velero que encallaba en la baja del Salao, en La Graciosa. Intentaban fondear en la playa de la Francesa porque no quedaba atraque disponible en el puerto de Caleta de Sebo. Y otro rescate, esta vez en tierra. Un menor caía en el barranco de Santos, en Santa Cruz de Tenerife. Por lo que fuera se resbaló y cayó unos 20 metros ladera abajo, quedándose a pocos metros de una caída libre de unos 15 metros. El chico estaba estable, consciente, pero tenía diversas contusiones. La Guardia Civil investiga en Fuerteventura al conductor de una guagua escolar por un presunto delito contra la seguridad vial. Al pedir la documentación al conductor se percataron de que carecía de carnet de conducir, ya que había perdido todos los puntos por infracciones anteriores, por lo que no solo no podía llevar este tipo de vehículos escolares, sino que tenía prohibido conducir. En el último mes, Guaguas Municipales contabiliza 7 incidentes, 13 en lo que va de año. Tirándole huevos, petardos, piedras. Los guagüeros anunciaban esta semana un preaviso de huelga. Hemos metido el preaviso de huelga porque para que se negocie con el comité de huelga medidas de seguridad y se busque una solución al tema. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comparte la preocupación con los guagüeros y asegura que trabaja desde hace tiempo en la solución. Octava entrega de Canarias Escultura que esta semana hemos dedicado al cine que habla y refleja Canarias, desde sus paisajes, su historia, su condición insular o la obra de nuestros escritores. Hemos repasado más de un siglo de Canarias en pantalla grande y nos hemos acercado a figuras como la de Nieves Lugo, la primera mujer canaria cineasta. También hemos descubierto algunas de las anécdotas que dejan esas superproducciones que se han rodado aquí en el archipiélago. En silencio, así se vio por primera vez Canarias en la gran pantalla. Han pasado ya más de 100 años desde que esta película, La hija del mestre, estrenase la historia del cine ambientado en las islas. Desde entonces se ha mostrado nuestra tierra en muchos idiomas. Con curiosos enfoques. Mis faicanes y mis guairos se reunirán para examinar vuestras proposiciones y mañana conoceréis nuestra decisión. Pero también con nuestra propia idiosincrasia. Se van a reír con lo del lenguaje silbado. Mira, pues vamos a poner el lenguaje silbado y no solo lo vamos a poner, sino que no lo vamos a traducir con subtítulos. Es decir, es todo un asunto desde nosotros hacia el mundo y sin más concesiones. Guarapo, una película dirigida por Teodoro y Santiago Ríos.
Con Mararía llega la película canaria con más nominaciones a los Goya, 4. Fue el gran sueño, cumplir el gran sueño del cine de Canarias, que lo había desde los años 70, de adaptar la novela de Rafael Arozarena, que siempre se dijo que esa iba a ser la película fundacional del nuevo cine canario. Y con La isla interior se llevó el concepto de la insularidad hasta la gran pantalla. La isla nos servía como metáfora, por eso del título de La isla interior, como metáfora de unos personajes aislados, y entonces la sensación de búsqueda, de huida. Historia del cine canario que nos deja también grandes figuras como la de Nieves Lugo. Fue la primera mujer cineasta canaria. Una mujer pionera en ese momento, porque era raro que una mujer tuviera estas inquietudes. Fue la primera mujer canaria en retratar su tiempo y sus circunstancias. Nieves estaba casada con un médico, así aprendió a revelar radiografías, lo que le llevó a interesarse por la fotografía, lo que le llevó a interesarse por el cine. En 2011 nos encontramos con una joya que se llama 6 puntos sobre Emma. Me llamo Emma. Cuéntanos algo más sobre ti, Emma. Tengo 29 años, pero no sé si los aparento porque como no veo una mierda. Más de un siglo de Canarias en pantallas de todo el mundo. Eso no hay campaña publicitaria que lo pague. El cine además es una industria que es limpia, que no ocupa un territorio durante 40, 60, 80 años como un hotel, un balneario o lo que sea. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3. I can think of nothing better than dancing on the beach. Terminamos aquí y lo hacemos con las mejores anécdotas de la película Tirma, contadas por sus propios protagonistas, figurantes canarios que participaron en esta superproducción hace más ya de 60 años. Les dejamos ahora con toda la actualidad en el Telenoticias Fin de Semana. Adiós. Que los extras eran todos canarios. El trabajo que yo hacía en la película era, a según decía, era de pajullo. Los que hacían de guanches le habían hecho así un rapado. El pelado era como el de los indios mohicanos. Los castellanos han llegado en una nave grande, han matado, destruido todo. Pues en esa batalla tenían que perder los canarios. Tú te tienes que quedar muerto. Tú también, tú también. Ajá, ¿qué te crees tú eso? Los tonsurados no habíamos tomado aquello tan en serio que va. No queríamos perder nunca ninguna batalla, que no las perdimos. El director o yo no sé quién, que se dejen vencer, que ahora vencen los castellanos. Y que no había nada. ¡Corte! Porque no había un tonsurado que se quedara en el suelo. No veas el follón que se armó, porque luchaban, los canarios luchaban contra los castellanos y no se dejaban vencer. Y el pobre director estaba que estaba aquí.